A ver, ¿se acuerdan ustedes de los componentes? ¿No? A ver, ¿cuál es la diferencia de un componente con una clase? A ver. Imagínense que le pongo esa pregunta, ¿no? Marque verdadero o falso. La clase es una entidad física, la clase es una entidad lógica, el componente es una implementación de la clase. ¿Cuál de todas marcarían? ¿O cuáles marcarían? ¿No hay más opciones? No hay ninguna de las anteriores. ¿Las clases son entidades físicas? ¿Qué cosas son? Lógicas, marcaría eso, ¿no? ¿Y los componentes son implementaciones de las clases o no? Sí, ¿no? Eso es lo que habíamos visto, ¿no? Los componentes son entidades físicas que lo que hacen es implementar entidades lógicas, y las clases vienen a ser entidades lógicas. Pero no solamente, a ver, ¿un componente implementa solamente una clase o también puede implementar un conjunto de clases? ¿Ah? ¿Un conjunto? ¿O ambas? Ambas, ¿no? Puede hacer eso, ¿no? Ahora, ¿un componente se puede reemplazar o no se puede reemplazar? Se puede reemplazar, ¿no? Un componente con otro componente, ¿cómo se relaciona? ¿Cuál es la relación? ¿De herencia o de asociación? ¿Ah? ¿De herencia o asociación? A ver, alguien haga diferencia. ¿Asociación? Ninguno de ellos. La relación es de dependencia. ¿Ah? No olvidarse eso. ¿Ah? Tienen que tener cuidado, porque cuando yo doy para marcar, a veces como no quieren que le quite punto, yo pongo ahí las alternativas y no es ninguna. A veces no tienen que marcar ninguno. No, porque si marcan algunos, ahí está fallando. O sea, ahí daría ninguna de las figuras. Claro, o que ninguna no lo marquen nada más. La característica que tenemos de los componentes, como van a ver ingeniería basada en componentes, que esto es nuevo, ¿ya? Es nuevo y se usa bastante para lo que es diseño de software también. Hay metodologías en este caso orientadas a lo que es diseño basado en componentes, que el ciclo de vida es un poco distinto a las metodologías tradicionales, ¿no? Que incluye una parte de ensamblaje, porque nosotros trabajamos en base a componentes y hay que ensamblar ese componente con el resto del sistema. Es igual como cuando ustedes comienzan a hacer, por ejemplo, ¿han visto los pequeños lo que usan su Lego? ¿No? Armas, ¿no? En la CONCITEC había un proyecto, no sé si seguirá, ¿no? Hace tiempo cuando estábamos en la CONCITEC había un proyecto de un colegio para niños pequeños, niños precoces, ¿no? Precoces en el sentido de habilidad, ¿no? Y eran de niños que iban desde 3 años hasta 7 años. Y ellos ensamblaban robots, Había un programita que es en base como si fuera que era de Lego. Ellos así como flujos armaban y comenzaban a armar sus robotitos con sus motores, ¿no? Modularmente y podían programarlos y darle en este caso movimientos, ¿no? Todo eso estaba basado en componentes. La programación era así como si fueran bloques lógicos, como si ustedes armaran. No había sentencias condicionales, sino que ellos jalaban un bloque, unían con otro bloque, sabían qué cosas hacía cada bloque y esa era la forma como programaban. Entonces, más o menos para darle la idea, ¿no? Eso es más o menos lo que se hace en componentes, se van encajando, pero al final hay que ensamblar y probar todos los componentes, ¿no? Pero hay componentes que ya hay de terceros, ¿no? Que son esos componentes post, ¿no? Lo que venden las compañías. Si yo quiero un software, de repente alguien ya lo desarrolló ese componente, me sale más cómodo, en este caso más rentable adquirirlo, de repente configurarlo y adaptarlo en mi proyecto. Pero si no encuentro en este caso ese módulo, entonces tendré que desarrollar ese componente y comenzar a ensamblar todo mi software para que encaje correctamente. Entonces la característica de un componente es que es autocontenido,
es accesible solamente a través de la interfaz, ¿ya? Esa es una característica fundamental. Solamente los componentes son accesibles a través de la interfaz. Ya creo que ustedes entienden qué cosa es una interfaz. No es interfaz gráfica, es la interfaz mediante que ustedes se conectan con el componente. Es esa clase que, si quieren verlo a través de diagrama de clases, es esa clase que no es una clase, ¿ya? Que se grafica como una clase con líneas discontinuas en el modelo UML o en Rational, cuando ustedes implementan con letras inclinadas y le ponen el estereotipo interfaz. Es a través de cuál de ellos, en este caso, el componente provee servicios y también puede utilizar servicios. Entonces el componente es como una caja negra. Las funcionalidades están en el interior, la forma de cómo lo hace. Pero el usuario no necesita saber la forma como lo hace, solamente necesita saber qué es lo que hace y qué es lo que necesita para que haga lo que debe hacer. Entonces los componentes se comunican solamente a través de su interfaz. Es la única forma de acceder a ellos, al igual que ustedes, ¿no? Yo, por ejemplo, le pido a su compañero, a ver, a Aliaga, que ya se fue, ¿no? Le pido a cualquiera de sus compañeros, ¿no?, que me sume 2 más 3, ¿no? Yo les suministro la información, pero ustedes son como módulos encapsulados, que lo único que hace es que el componente recibe la información, ¿no? En este caso, los dispositivos de entrada, en este caso, son nuestros propios, ¿no?, aparatos auditivos, ¿no? Nuestro cerebro comienza a interpretar, manda donde está la información para procesar, lo procesa, devuelve la información y ustedes me lo pueden devolver de diferentes formas, por gestos o si no a través de su voz, ¿no? Entonces, hay forma de cómo se comunican en este caso los componentes, y la forma como se comunican es a través de los interfaces. No debe haber otra forma de comunicación con el componente más que solamente a través de su interfaz. Ahora, hay inmutabilidad de servicios, ¿ya? Esto lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Hay también lo que es documentación de servicios, ¿no? Y es reemplazable por otro componente. Vamos a ver lo que es inmutabilidad, ¿ya? Lo que es autocontenido, un componente no debe requerir la reutilización de otros componentes para cumplir su función. A ver, ¿cómo es eso? Un componente no debe requerir la reutilización de otros componentes para cumplir su función. Si el componente requiere de otros, el conjunto de componentes o funciones es visto como un todo y debe ser considerado como un componente de más alto. ¿Se entiende? Lo que trata de decir es esto, que cuando ustedes desarrollan un componente, ese componente debe ser independiente. Es como si fuera un pequeñito sistema, pero lo único que este sistemita que está acá necesita recibir información, parámetros para que trabaje y devuelve también valores a través de él o información. Pero si este componente dependiera de otro componente, el componente no sería esto, sino sería en este caso una abstracción de un componente mayor. Entonces, los componentes son autocontenidos. Cuando son autocontenidos son independientes. Quiere decir que en forma independiente pueden hacer su función. Ven al componente del ser humano, ¿no? No depende en este caso, no depende de ningún otro en este caso para poder caminar, ¿no? Lo que estamos acá normales, ¿no? Porque somos componentes independientes, ¿no? Nuestros sistemas respiratorios funcionan en forma independiente de nuestro entorno. Entonces, somos componentes en sí, pero si vemos internamente, somos un ensamblaje de componentes de nivel inferior, porque dentro tienen el corazón, tienen otros componentes que al final hay un ensamblaje, ¿no? Y hay una coordinación entre todos los elementos para que el componente funcione en forma conjunta. Lo que se refiere en este caso, ¿no?, a la accesibilidad a través de su interfaz, se refiere a que solamente, ¿no?, es accedido a través de la interfaz claramente definida. La interfaz debe ser independiente de la implementación física. ¿Se entiende esa parte? ¿Cómo es eso? Si yo proveo al usuario, ¿no?, una interfaz que le diga, ¿no? Imagínense eso, vamos a ponerlo como si fuera una interfaz gráfica para que lo entiendan, más fácil, ¿ya? Proveo acá, de repente mi calculadora que me permite sumar, ¿ya? Le proveo un botón, ¿ya?, para que ingresen los números, ¿ya? Una cajita de texto, ingresa el número 12, otra cajita de texto, el segundo número, el número 3, y un botón que permita sumar, y una cajita donde vota el resultado, ¿no? Ahora, internamente, yo lo puedo implementar eso como un algoritmo sencillo, ¿no? Recibo la información de repente de cada una de las cajitas,
lo convierto en este caso simplemente a números, lo sumo y lo muestro en la cajita. Sencillo. Otro podría decidir hacer técnicas mucho más complejas. De repente usa lo que es en este caso clustering, agrupamiento de información para una suma, pero al usuario no le interesa. Lo único que le interesa, ¿qué cosa es? Que al momento de ingresar produzca ese servicio. Y si para un momento de repente en la implementación de un sistema se han encontrado técnicas más avanzadas para realizar esa operación, entonces los diseñadores y los programadores harían el cambio en el código fuente o la implementación, pero la forma de comunicarse de la interfaz con el usuario no cambia. Él sigue entrando la información de la misma manera y para él es transparente ese tipo de implementación. ¿Se entiende? ¿Ya? Es general comúnmente como debe ser. Pero si ustedes amarran, en este caso, la interfaz a la implementación, no se pueden hacer esos cambios. O ustedes saben, por ejemplo, cuando... Yo estoy seguro que la mayoría de acá, por lo menos habrá cambiado 2 veces de televisor. ¿No? ¿No? Seguramente. Y a todos en algún momento le vino con el control remoto. ¿No? ¿No? Presionaron encender. ¿No? Encendió. Me compré un nuevo televisor. Presioné encender y enciende. ¿No? Y a veces usamos el mismo control remoto de los estos, ¿no? Pero la forma interna puede haber cambiado. La forma interna de cómo se realiza en este caso el funcionamiento, yo sigo presionando, ¿no?, aumentar volumen, ¿no?, y aumenta, pero la técnica puede haber cambiado en la forma de implementación interna. Pero yo como usuario, para mí eso es transparente, yo no veo esa implementación, yo solamente veo una interfaz y la interfaz no ha cambiado, que es justamente lo que se busca, y lo que se busca es eso, lo que es usabilidad, que sea sumamente sencillo. Por ejemplo, ya está a punto de salir, creo que en agosto dijeron que iba a salir, si no me equivoco, el Windows 8, ¿no? El Windows 8 que usa una interfaz, ¿no?, que está orientada a las tablets, ¿no? Es la interfaz para tablets, ¿no? Para Alex sería medio raro usarlo, para mí es medio raro usarlo, ¿no? Porque no va a saltar la pantalla, ¿no? Está orientado a lo que es, en este caso, de dispositivos de pantalla táctil. Esas interfaces lo que tratan de hacer es en este caso hacer la información más amigable, pero se van a dar cuenta que ese sistema operativo el sistema operativo en este caso de Microsoft va a cargar en diferentes plataformas. No solamente va a cargar en máquinas de tipo Intel, va a cargar en máquinas de tipo, en este caso, de procesadores que usan las tablets, que son otro tipo de procesadores, otra arquitectura. Pero internamente se comunican de la misma manera, es el mismo software. La interfaz no cambia. Cuando me refiero a la interfaz, me refiero a la interfaz de comunicación entre el componente, de tal manera que no se ve afectado. Generalmente eso es lo que nos permite a nosotros reemplazar un componente por un componente actualizable, ¿no? Porque sacamos ese componente defectuoso, que puede estar defectuoso, y colocamos otro componente, o actualizamos ese componente por otro componente. Entonces, la parte que en este caso solamente es accesible a través de la interfaz es una característica de los componentes y solamente deben ser independientes de su implementación. Ahora, ¿a qué se refiere con que sus servicios son inmutables? ¿No? Los servicios que ofrece un componente a través de su interfaz no deben variar. A eso es lo que se refiere con inmutable. ¿Han visto llevar una estructura de datos? Estructura de información, creo le llaman, ¿no? Hay una parte donde ustedes declaran dominio, codominio, variables inmutables. ¿No han visto eso? Variables que no cambian, ¿no?, su estado durante toda la ejecución. Esto es más o menos lo mismo, el mismo concepto, pero está aplicado en este caso a los servicios. Si un componente, en este caso, que se ha creado, provee 20 servicios, esos 20 servicios no cambian durante el ciclo de vida, son los 20 que tienen. Y justamente es una característica que se mantiene. Ahora, la implementación física de estos servicios puede ser modificados, pero no deben afectar la interfaz. ¿Me entienden? La forma de cómo se realiza el cálculo o la implementación de una operación puede cambiar, pero sigue manteniendo el mismo servicio. La interfaz no cambia. Y tampoco pueden añadirse nuevos servicios, porque ya sería otro componente diferente, ¿ya? Porque el componente
es autocontenido, es accesible solamente de interfaz, independiente de la implementación, su interfaz, y sus servicios son inmutables. Ahora, la parte característica también de una interfaz cuando se realiza es que es documentado, ¿no? Debe tener una documentación adecuada que facilite la recuperación de un componente desde el repositorio de componentes, la evaluación del componente, su adaptación a un nuevo ambiente, su integración con otros componentes del sistema, ¿no?, en que se reutiliza el componente. Esa información debe estar en una documentación. Al igual como ustedes documentan software, el componente es un pequeñito software, ¿ya? Solamente que es independiente y la única forma de comunicación es a través de sus servicios, y también tiene que documentarse ciertos aspectos. Ahora, la otra característica que nos menciona que es reemplazable se refiere a que una nueva versión, ¿no?, puede traer otro componente, ¿sí?, ¿no? Puede ser reemplazado por una nueva versión o por otro componente que proporcione los mismos servicios. Entonces, los componentes pueden ser, en este caso, actualizables, pero también frente a defectos o fallos pueden ser reemplazables. Entonces, hay lo que se conoce como lo que son modelos de componentes, ¿ya? Vamos a ver qué cosa es un modelo de componente. El modelo lo que hace es definir las interfaces, ¿ya? Dice, un modelo de componentes define la forma de sus interfaces y los mecanismos para interconectar estas interfaces, ¿no? Y en la actualidad lo que manejamos, los modelos son, aparte de estos y otros más, pero estos son los más conocidos, ¿ya? Los modelos simplemente lo que hacen es definir las interfaces y la forma de cómo, los mecanismos de cómo interconectarnos entre ellos. Tenemos los modelos que son los COM, justamente que te dije que es la transparencia que no van a leer, ¿ya? Los modelos de Java Beans que van a llevar el siguiente semestre distribuidos, creo que llevan ustedes, ¿no? Van a ver ahí sistemas Java Beans. Los BCN, Corva, que seguramente han escuchado. Los Kappa, que son otros sistemas, ¿no? Los Monoboot, ¿no? Y los OpenDoc, ¿no? Hay bastantes tipos de modelos de componentes. Generalmente lo que usamos bastante en nuestro ambiente, ¿no?, y lo que van a revisar acá en la universidad es Corva y Java Beans y COM, ¿ya? Profesor Guerra, que creo que es el que enseña el sistema distribuido, sí toca el modelo COM. Entonces ahí van a volverlo a ver. Pero lo que estamos viendo acá no es desde el punto de vista de implementación, ¿ya? Lo que estamos viendo acá es desde el punto de vista de diseño de software basado en componentes, ¿ya? No confundir esa parte, porque lo que ven en distribuidos es la utilización de los modelos, ¿ya?, que es un poco distinto. Pero todo esto necesita plataformas, ¿ya? Y hay plataformas para componentes. Y esas plataformas vienen a ser entornos de desarrollo y de ejecución de componentes que permiten aislar la mayor parte de las dificultades conceptuales y técnicas que conllevan a la construcción basada en los componentes, en un modelo de componentes concretos. Estas plataformas están orientadas en función a los modelos. Si ustedes seleccionan el modelo COM, hay plataformas que les ayudan en este caso a la parte de ejecución y desarrollo de componentes de tipo COM, como es el caso de Windows COM. El COM generalmente es propietario, ¿no?, o Microsoft. Tienen los .NET también, que son para desarrollar componentes, ¿no? Las máquinas virtuales, ¿no?, los JVM también, y lo que son para Corby, ¿no?, en este caso Orbit. Son plataformas, es como los IDEs que ustedes utilizaban, ¿no? Son plataformas en este caso de desarrollos integrados. En lo que se refiere a la interfaz de un componente, ¿no?, acá entonces se declaran las operaciones que el componente implementa y cómo precisa utilizarlas con otro componente durante la ejecución, ¿ya? En la interfaz que nosotros declaramos. Y creo que anteriormente habíamos visto, ¿no?, cuando vieron la parte de modularidad, ¿se acuerdan?, ¿no? Las reglas de Meyer, ¿se acuerdan? Las 15 reglas divididas en 5 partes de cómo se construye un módulo. Bueno, si no recuerdan, revisen un poquito, pero ahí está esa parte de cómo es que se desarrolla una interfaz, ¿ya? Una interfaz tiene que tener semántica, sintaxis, ¿no?, condiciones, precondiciones, ¿no? Tiene que darse en este caso también su disponibilidad de las operaciones que están dentro de la interfaz. Ahora, los eventos, ¿ya? Esto sí es importante. Especifica la forma en la que los componentes
¿Cómo es eso? Especifica la forma en la que el componente notifica al exterior un estímulo, ¿no? Pero producto de una respuesta. Un evento lo que va a hacer es especificar un componente que notifique al exterior una respuesta a un estímulo externo o bien a un cambio o una condición interna que se ha producido. Esto de acá se especifica en este caso la firma y la condición para que se produzca, pero no cómo tratarlo. Lo que se refiere en este caso a la firma viene a ser, si quieren verlo, viene a ser los argumentos, ¿ya? Los parámetros que se le dan. Entonces los eventos lo que hacen en este caso es emitir una respuesta al exterior, pero producto de un cambio, ¿no? De un cambio en una condición interna que se puede producir en el componente. Entonces los mecanismos que tienen para comunicarse vienen a ser mecanismos a través de eventos. Los mecanismos de comunicación, ¿no? Tenemos acá comunicación que es directa y comunicación indirecta. Los dos son basados en eventos. En lo que se refiere a comunicación directa en componentes, los receptores se registran en el emisor que les envían los eventos cuando se producen. Hay un emisor que en este caso envía, ¿no? Información, pero los componentes previamente, ¿no? Han registrado al emisor. Dice, los receptores se registran en el emisor que les envía los eventos cuando se producen. Pero en una comunicación indirecta usan distribuidores que notifican los eventos de otros emisores. O bien los receptores se registran en los distribuidores, o bien se utiliza un radiado total o parcial, que es lo que se conoce como el broadcast. ¿Se acuerdan del modelo de interrupciones? Esto es idéntico al modelo de interrupciones. Se registra en el distribuidor, que vendría a ser en este caso el middleware o el broadcast, ¿no? Y es el que se encarga de notificar al resto. ¿Ya? Entonces hay dos formas de comunicación, directa e indirecta. Directa es los dos componentes se conocen, por eso es que el receptor se registra en el emisor, y lo que es comunicación indirecta, los distribuidores en este caso son los que notifican los eventos de los otros emisores, pero ellos se pueden registrar en el distribuidor, que viene a ser en este caso, los receptores se registran en los distribuidores, o bien se utiliza un radiado total o parcial para esto. Y acá tenemos algunos conceptos que van a recordar seguramente cuando vieron lenguaje de programación 2, pero no, que vienen a ser los contenedores, ¿ya? En componentes hay contenedores. Dice, son entidades de software que permiten contener a otras entidades, proporcionando un entorno compartido de interacción y normalmente, dice, objetos y componentes visuales que a su vez pueden contener a otros componentes visuales. A ver, un componente también puede ser un contenedor, puede ser el repositorio de otro componente. Creo que donde ustedes lo pueden visualizar más fácilmente vienen a ser en las interfaces de usuario, donde tienen un componente, por ejemplo, que es un panel, un JPanel, y dentro del panel yo necesito colocar los componentes, ¿no? En las interfaces gráficas en Java no puedes programar y colocar directamente un botón, ¿no? Los repositorios o los contenedores vienen a ser como si fuera esto. ¿Ven? Yo necesito depositar esto, por ejemplo. ¿Ven? Si yo no tengo un contenedor, esto no va a ir a ninguna parte. ¿Ven? Pero si tengo un contenedor, se va a quedar acá. Ahí está el contenedor. Si de repente coloco este otro elemento, tengo otro elemento sobre el este. ¿Ven? Ahora, cuando yo muevo el componente, todos los elementos que estaban con él también comparten esas mismas propiedades. ¿Ven? Por eso es que los componentes en las interfaces gráficas que son de tipo contenedor nos permiten organizar la estructura de la interfaz, porque yo diseño a través de los componentes. En Java no es tan sencillo, bueno, a nivel gráfico con los IDE que tenemos es sencillo, pero no es sencillo a nivel de código como en otros lenguajes de programación el tratar de hacer la organización, en este caso, de la interfaz gráfica. ¿Se acuerdan cómo ustedes colocaban los botones para que estén a la izquierda, a la derecha, al centro? ¿Qué usaban? ¿Se acuerdan? Lo que están programando para hacer sus programas seguramente están haciendo con interfaces. ¿Se acuerdan de los diagramadores? Los lions. Los lions, ¿no? Ahí se usan los diagramadores, los organizadores. Cada contenedor
tenía, ¿qué cosa? Un organizador. Yo podía decir que mi JPanel va a tener de repente, va a ser un flow lion, un border lion, un grid lion, ¿no? Diferentes tipos de lion que existen. Entonces, de acuerdo a eso, organizaba. Pero dentro de este contenedor, ¿qué es esto? Yo puedo colocar otro contenedor, ¿no? Puedo colocar acá una cajita, que es otro contenedor, acá otra cajita. Y puedo depositar en esta cajita componentes, ¿ve? Y puedo agarrar esta cajita y trasladarla a este otro lado. Y el componente general va a estar ahí, pero todos los componentes que están dentro de esa cajita se van a mover. Y en Java, que es un lenguaje de programación, se puede cambiar, ¿no? Han visto que tengo un panel acá, yo puedo hacer que, y otro panel acá, puedo hacer que un botón de acá se pase al otro lado, ¿no? Porque simplemente le digo, ahora tú perteneces al otro lado. Entonces, a nivel de componentes en lo que es diseño de software, existen componentes que se comportan como contenedores, ¿verdad? Justamente eso es lo que nosotros vemos, el formulario, ¿de acuerdo? El JFrame, ¿no? Dentro del JFrame yo puedo colocar varios paneles, los JPanel, ¿no? Que los declaramos, ¿no? Y dentro de los paneles yo puedo declarar componentes primitivos, ¿no? Botones, ¿no? La barra de estado, puedo colocar otros componentes. Vamos a ver entonces la relación entre los componentes, entre los contenedores y los elementos contenidos. Esa relación, si ustedes han revisado los patrones de diseño, hay un patrón que se conoce como el patrón de composición o el compositor. Ese patrón lo que trata de hacer en este caso es componer, ¿no? A través de elementos. Entonces, pero para eso necesita contenedores. Acá tienen un cliente, ¿ya? Acá hay un componente, acá está la composición. El componente, en este caso, la composición está heredando al componente y se está componiendo, pero acá hay una relación de composición. ¿Ve? Hay dos relaciones, una de herencia por acá y una de agregación por este lado. Entonces eso hace ¿qué cosa? Que se herede la operación, pero también que en este caso dependa de la otra operación, de la otra clase. Entonces la relación que existe entre contenedor y los elementos contenidos, ¿no? Se puede ver a través del patrón de diseño de composición. Vamos a ver el concepto de lo que es metainformación, ¿ya? Todo lo que estamos viendo simplemente son conceptos, ¿ya? Todavía no tocamos nada de lo que es diseño basado en componentes, ¿ya? Lo que estamos viendo simplemente son conceptos para entender lo que es diseño basado en componentes. Lo que refiere a metainformaciones, ¿no? Viene a ser información adicional de un componente que suele hacerse pública, ¿ya? Generalmente los componentes contienen información, y la información que, en este caso complementaria, que se hace pública, se considera como una metainformación. La idea, dice, es que esta información, la idea es que con esta información, dice, un componente pueda saber cómo utilizar otro componente. Y esta es una propiedad que se conoce como la propiedad de reflexión. Dentro de ahí generalmente se incluye información general, ¿no? En lo que es la metainformación, dependencias externas del componente, sus interfaces o otros atributos, en este caso del componente, como puede ser el uso de la memoria y el consumo del procesador. ¿Se entiende? Es como cuando yo agarro, por ejemplo, ¿no? Yo puedo agarrar un programita y revisar en este caso la CPU de la máquina, y dentro de la CPU del procesador, en este caso de la laptop, hay información guardada. Ahí está el nombre del procesador, el fabricante, en este caso la velocidad de trabajo, ¿no? ¿Han visto las tablets, no? Las tablets generalmente vienen con una velocidad, ¿no? 1 GHz, 1.2 GHz, ¿no? El fabricante ahí le pone en el costado, ¿no? Bueno, va desde 300 hasta 1.2 GHz. Generalmente las tablas trabajan por ahorro de energía en 300, es un nivel más bajo. Para que lleguen en este caso a 1000, a 1 GHz, tiene que haber alto consumo de información, o alto consumo, perdón, de procesador. Es para ahorrar energía. Y hay programitas en este caso que explotan la metainformación que está en el procesador para saber si pueden en este caso ser susceptibles a manipular en forma manual la velocidad del procesador, y ustedes pueden mover, ¿no? Bueno, yo no quiero que trabaje a 300, quiero que trabaje a su máximo, a 1.2 GHz. Y para cualquier aplicación están trabajando a la más alta capacidad, ¿no? Pero esa información
adicional se encuentra dentro del componente y es una metainformación, ¿ya? No forma parte en este caso de la documentación, sino que es una información adicional que se provee en este caso para que los otros componentes puedan saber cómo utilizar al componente. Y los entornos de desarrollo, para que trabajen en este caso, pueden usar lo que es Eclipse. Acá nosotros usamos NetBeans, ¿no? El siguiente ciclo de distribuidos van a usar Eclipse, ¿ya? Porque el profesor le gusta Eclipse, ¿ya? Van a usar Eclipse. Hay otros entornos como Delphi. ¿Han visto Delphi? ¿Ya? Delphi es buen entorno, pero está basado en lo que es Object Pascal, es otro lenguaje de programación, es Pascal, no el Object Pascal. El CBuilder es otro entorno de programación. Ambos le pertenecen a Borland, ¿ya? Es otra compañía que por recomendación, esto de acá es mucho mejor que Visual C. El Borland C le genera código ejecutable mucho más rápido, eficiente y más pequeño. Y es mucho más sencillo de programar que el Visual C también. Usa las mismas sentencias, sino que los componentes se hacen de forma más rápida. Tienen también el entorno de lo que es .NET, ¿no? Y lo que son, en este caso, usuarios de Linux, pueden usar el KDE, ¿no? Que es en este caso para entornos de KDE, ¿no? Que ustedes pueden implementar esto, que es el desarrollador de aplicaciones para Linux, para ese entorno, ¿ya? Pero aparte hay otros más IDEs, ¿no? Pero estos son los más conocidos tal vez. Vamos a ver lo que es, en este caso, interoperabilidad, ¿ya? Esto de acá se refiere a la capacidad, dice, de dos o más componentes para comunicarse y cooperar en forma compatible entre sí, ¿ya? Un componente aislado generalmente no es útil, ¿ya? Generalmente los componentes se desarrollan con una interfaz para que puedan comunicarse con otros componentes, pero al momento que se comunican con otros componentes deben mantener lo que se conoce como compatibilidad entre ellos. Entonces la interoperabilidad viene a ser en este caso la capacidad de esos componentes de comunicarse y de cooperar uno con otro de tal manera que mantengan la compatibilidad entre sí, ¿ya? A eso es lo que se denomina interoperabilidad. Pero hay varios tipos de interoperabilidad. Hay lo que se conoce como interoperabilidad sintáctica, ¿ya? Que tiene que ver con los tipos, la asignatura, ¿no? De los argumentos o parámetros. Por ejemplo, ¿no? Componente A, componente B. Bueno, tú quieres comunicarte conmigo, ¿no? Yo necesito estos dos parámetros de estos dos tipos. De esta forma trabajo yo. Y el otro dice, yo también, bueno, tú me vas a devolver el valor, pero yo para que lo reciba, yo trabajo de esta forma. Entonces tiene que haber comunicación entre ambos. Y la sintaxis, en este caso, debe ser compatible entre ambos. Por eso que hoy día usamos un formato estándar casi para lo que es comunicación entre módulos o sistemas. Habrán visto que existen conceptos, seguramente habrán visto lo que es web service. Habrán escuchado seguramente en algún lado web service. Si no lo han escuchado, entonces los sistemas generalmente nos comunicamos a través de lo que es el formato XML, ¿no? A través de XML es lo que nosotros comunicamos, es un formato estándar, ¿no? Hasta cuando quieren hacer, modificar, por ejemplo, ¿saben que se puede modificar en UML? Ustedes pueden generar otros diagramas que no existen, ¿no? Pero eso ya se llama ya en este caso meta, son metadiagramas. Y se programan también. Hay un lenguaje que es el OWL, que es para desarrollar lo que se conoce como lenguaje de ontologías. ¿Ya? Basta que ustedes desarrollen una ontología y ya tienen su tesis de maestría. Hay varios campos ahí para atacar, ¿no? Ontologías también es un campo bastante amplio. Por ejemplo, tenemos problemas. Por ejemplo, yo les hablé que en un momento que existe programación orientada a aspectos, ¿no? Pero no existen diagramadores todavía. No existen diagramadores que me permitan automatizar. Entonces hay muchas tesis orientadas a lo que es generar en este caso ontologías para aspectos y adicionarle en este caso componentes a UML para que pueda tener la capacidad en este caso de entender esos nuevos diagramas que se están generando. ¿Ya? Entonces hay otra interoperabilidad que es a nivel de protocolos, órdenes relativos de los mensajes recibidos y la sincronización entre ellos. ¿Qué pasaría si yo tengo dos componentes y estos dos trabajan con protocolos distintos? No se van a comunicar. Es como de la misma manera que de repente puede tener
una persona que quiera comunicarse con ustedes que use un lenguaje A, ¿no? Vamos a suponer que usa ruso, ¿no? Y la persona con la que está conversando no conoce ruso, pero quieren transferir información. En ese instante hay incompatibilidad y no son interoperables los dos. Entonces tiene que haber en este caso también lo que se conoce como interoperabilidad a nivel de protocolo. Y la última viene a ser interoperabilidad semántica. Las anteriores, y además de la funcionalidad de las operaciones, tiene que haber compatibilidad en las operaciones que van a realizar. Entonces tiene que haber sintáctica a nivel de comunicación, que es los protocolos, y también semántica con las funcionalidades que va a realizar. Entonces, para no tener problemas con esa interoperabilidad, existen estándares. Hay un estándar que en este caso de interoperabilidad que garantiza la interoperabilidad entre los componentes. Ahí tienen, por ejemplo, el IIOP, que viene a ser en este caso el protocolo, ¿no?, de interoperabilidad de Internet, que es uno que se usa bastante a nivel de componentes, ¿no? Es un estándar, dice, del sector, ¿no?, que puede ser utilizado para proporcionar comunicación entre programas de aplicaciones, ¿no?, orientados a objetos que se ejecutan en diferentes procesadores. Esta comunicación forma parte de la especificación de Corba. Corba usa ese estándar de interoperabilidad para poder comunicarse entre objetos distribuidos. Entonces los componentes, para que en este caso puedan comunicarse, necesitan mantener esa interoperabilidad. Pero si yo necesito mantener un estándar entre los objetos, mejor utilizo un estándar ya en este caso que existe, ¿no?, que pueden usar ese tipo de protocolo. Acá hay algunas otras definiciones, ¿ya? Esto lo leen, por favor, ¿ya? Y vamos un poco a lo que quería mostrarles, ¿ya? Lo que es la programación basada en componentes. Ustedes llevaron programación procedural en lo que era LP1, llevaron programación orientada a objetos en LP2, van a llevar posiblemente en lo que es sistemas distribuidos programación basada en agentes, aunque de repente lo van a usar, pero de todas maneras lo van a ver. Pero hay otro tipo de programación que es la programación orientada a componentes, Entonces, si yo voy a desarrollar componentes, puedo usar una programación basada en componentes. No necesito usar lo que es programación orientada a objetos. Entonces, pero ustedes dirán, pero los objetos vienen a ser componentes. Los objetos, su implementación pueden ser componentes. Pero en este caso, los objetos tienen un problema, que es lo que vamos a ver a continuación para que vean las diferencias que existen entre lo que es la programación orientada a objetos y la programación basada en componentes. ¿Ya? Primeramente vamos a entender lo que es el PVC, ¿ya? No se vayan a confundir con PVC, ¿ya? La programación basada en componentes, ¿ya?, es aquella, dice, que se basa en la implementación de los sistemas utilizando componentes previamente programados y probados, ¿ya? A eso es lo que se refiere la programación basada en componentes. Es simplemente la implementación de sistemas utilizando componentes que ya han sido programados y han sido probados. Ahora dice, ¿no?, la construcción de esos componentes se realiza mediante la programación orientada a componentes. ¿Cómo es eso? Pues nosotros construimos componentes, vamos a realizarlo a través de lo que es la programación orientada a componentes. Ahora dice, las entidades básicas de la programación orientada a componentes son los componentes, cajas negras que encapsulan cierta funcionalidad sin saber ni quién los utilizará, ni cómo, ni cuándo lo van a usar. ¿Se entiende? Es parecida a la, por eso es que existen en este caso modos de eventos, ¿no?, directos e indirectos, lo que habían visto, donde los emisores se registran en un distribuidor, o si no, donde el receptor se registra en el emisor. Dice, ¿no?, las entidades básicas de la programación, en este caso orientada a componentes, ¿no?, son los componentes que son consideradas como cajas negras que encapsulan funcionalidades, ¿no? Y al ser cajas negras no sabemos cuándo se van a usar, ni quién los utilizará, ni cómo van a ser usados esos componentes. Ahora, en lo que refiere a los usuarios lo que hacen es conocer los servicios que ofrecen los componentes. Los usuarios sí conocen los servicios que ofrecen los componentes. ¿A través de qué cosa? De sus interfaces. ¿Y qué más? Requisitos.
pero normalmente ni quieren ni pueden modificar su implementación. ¿Se entiende? El usuario lo que conoce es qué es lo que hace el componente, los requisitos que necesita el componente para su funcionamiento, que alguno de esos requisitos puede estar en la meta información del componente. Entonces, el usuario, por más que quiera modificar, no va a poder modificar, ¿ya? No se puede modificar un componente. Vamos a ver lo que es entonces la programación orientada a componentes versus la programación basada en objetos. Dice, la programación en este caso orientada a componentes aparece como una variante, ¿no?, a lo que es la programación orientada a objetos. Acá tienen una característica que diferencia bien claramente la programación orientada con componentes, ¿no?, versus la programación orientada a objetos, ¿verdad? A ver, dice, la programación orientada a componentes aparece como una variante natural de la programación orientada a objetos, ¿no?, para los sistemas abiertos, ¿ya? Estos son para sistemas abiertos. Pero la programación orientada a objetos, dice, no define una unidad concreta de composición independiente de las aplicaciones. La orientación a objetos no hace eso, no define un componente independiente. Ahora dice, los objetos no lo son. Y define, ¿qué cosa? Interfaces demasiado a bajo nivel, como para que sirvan de contratos entre las distintas partes que desean reutilizar los objetos. A ver, ¿por qué se refiere a bajo nivel? Cuando ustedes hacen una clase, ¿qué cosa es lo que hacen? Métodos, ¿no? Y los métodos para utilizarlo es a nivel de programación. Es de muy bajo nivel. O sea, los objetos por sí es de esa manera. Pero un componente no ensambla de esa manera. El componente lo que ensambla en este caso genera lo que vienen a ser unidades concretas e independientes. Lo vamos a ver acá más claramente, ¿ya? En lo que es reutilización, ¿ya? La programación orientada a componentes se consigue mediante composición. Ustedes han visto eso porque yo tengo acá un panel y dentro de ahí voy componiendo y agregando componentes, ¿ya? Yo quiero un componente mayor, quiero por ejemplo un automóvil, coloco la llanta, el parabrisas, el motor y genero un componente de grado mayor, y eso se logra a través de composición. Ahora dice, la programación orientada a objetos se consigue mediante mecanismos de herencia. ¿Se entiende? La reutilización en lo que es programación orientada a componentes se consigue mediante composición. Mientras la reutilización en lo que es orientación a objetos se realiza a través de lo que es herencia. Un objeto hereda de otro objeto. Y ustedes habrán visto los problemas que tiene herencia. Yo les mencioné que la herencia lo que hace es romper un concepto de objeto que es el encapsulamiento, ¿no? Porque carga la clase que está baja, que es el hijo, carga con todo el peso del padre, mientras que la composición mantiene en este caso el encapsulamiento. Ahora dice, en lo que es introspección, dice, no, la facilidad para interrogar al componente sobre sus propiedades y métodos de forma dinámica y normalmente mediante el uso de la reflexión que habíamos visto anteriormente. Ahora dice, ¿no?, nuevas formas de comunicación, como lo que vienen a ser los eventos y las comunicaciones asíncronas frente a los rudimentarios mecanismos de los sujetos. A ver, ¿entienden lo que es comunicación asíncrona? Cuando ustedes están conectados vía chat, ¿no?, con Messenger, su Messenger que usan, están acá escribiendo y al otro le llega también en tiempo real, ¿no? Esa comunicación es sincrónica, ¿ya? Pero cuando ustedes envían un correo electrónico, ¿no?, el usuario no está conectado y puede usar el servicio después. Eso es una comunicación asincrónica, ¿ya? Entonces, generalmente las comunicaciones sincrónicas necesitan en este caso el envío y la recepción. Y las comunicaciones asíncronas no necesitan respuesta para seguir funcionando. Yo puedo seguir usando mi correo normal, ¿no?, enviando a otros, dejando en desuso, y al otro le llegará, y cuando lo abre el correo no verá el mensaje en este caso. Ahora dice, la programación orientada a objetos se enfoca en relaciones entre las clases que están combinadas, ¿no? Estas relaciones están combinadas dentro de un programa en formato binario ejecutable, ¿no? Ahora, mientras que la programación orientada a componentes se enfoca en los módulos de código intercambiables que trabajan independientemente porque son autocontenidos, ¿no?, y no requieren que nosotros estemos familiarizados con su forma de trabajar interna. ¿Se entiende? La orientación a objetos lo que hace, ¿qué cosa es? Para relacionar las clases, ¿no? Esas relaciones están implementadas dentro de un programa en formato binario.
Mientras que los componentes, ¿no?, como son autocontenidos, lo único que necesito yo conocer es la forma, en este caso, externa de cómo se comunican, más las internas no es necesario para el que va a usar el componente. En la programación orientada a objetos, dice, ¿no?, si múltiples desarrolladores trabajan en el mismo código base, tienen que compartir los códigos fuentes. Si en ese proyecto se modifica alguna clase, se puede desencadenar en una recomposición, ¿no?, de la aplicación completa. Pero mientras que en la programación orientada a componentes, si es necesario modificar un componente, los cambios solo son contenidos en el propio componente y el resto no se ve afectado. ¿Se entiende? ¿Ya? ¿Por qué? Porque cada componente es autocontenido, mientras que en una aplicación basada en orientación a objetos, un cambio puede desencadenar en el rediseño de todo el sistema. Dice, no extendiendo la necesidad de recompilación o reimplementación. Simplemente modifican el componente y el componente, como en este caso sus servicios son inmutables, no cambian, pero sí pueden sufrir cambios en su forma de interactuar internamente, nuevamente vuelve a ensamblarse en el software basado en componentes y los otros componentes siguen usando los servicios de ese componente en forma normal. Dice, en programación orientada a objetos, ¿no?, la aparición de nuevos requisitos suele traer un aparejado en un rediseño. Cuando ustedes utilizan orientación a objetos y viene un nuevo requisito, hay que hacer un rediseño y tratar en este caso de balancear, ¿no?, todo nuestro nuevo sistema. Ahora, en orientación a componentes, una aplicación orientada a componentes es más fácil de extender. ¿Por qué? Porque cada componente es autocontenido. Cuando se tienen nuevos requerimientos a implementar, se puede proveer nuevos componentes sin tocar los componentes existentes. ¿Se entiende? Imagínense que yo necesito un nuevo requisito, ¿ya? Si yo necesito un nuevo requisito y ningún componente me provee en conjunto la implementación de ese requisito, entonces añado un nuevo componente nada más, o un conjunto de componentes, pero no tengo que hacer un rediseño de todo. El rediseño sigue trabajando de la misma manera porque es autocontenido, y esto vienen a ser los componentes que le mencionaba, los componentes COS. Estos han sido definidos como una clase especial de componente de software. Normalmente son de grano grueso. ¿Se acuerdan de los granos? ¿No? Grano grueso, grano fino, que representan esa característica. Primeramente son vendidos y licenciados al público general, son los que lo venden las empresas. Los mantiene y actualiza el propio vendedor, quien conserva los derechos de propiedad intelectual. ¿Ya? Cuando ustedes compran un componente COS para utilizar en su sistema, ese componente cuando compran, ustedes no tienen el derecho de autor en su caso. ¿Ya? En este caso el vendedor mantiene lo que viene a ser en este caso la paternidad del componente. Es igual como cuando ustedes hacen un software para una empresa. Imagínense que están trabajando en la empresa, hicieron un software, a ustedes le pagan un sueldo mensual o un contrato por desarrollar el software, ¿no? A la empresa no le pertenece totalmente el software, a la empresa le pertenece en este caso el software, pero no le pertenece la paternidad del software. Y ustedes pueden reclamar, si hay modificaciones en el software, tienen que avisarles a ustedes que va a haber modificaciones, porque ustedes son los que tienen la paternidad del software. Pero eso, ¿cuándo lo pueden hacer ustedes? Cuando patenten ese software. Generalmente cuando se hace un software y ustedes han trabajado, lo normal que deben hacer es patentarlo. Van a ir de copy, lo registran, ¿no? Pagan su dinero, no lo tienen registrado, ¿no? Y si hay algunas modificaciones, la empresa que ustedes supuestamente realizado el trabajo y tienen el código fuente, si quieren hacer modificaciones, tienen que avisar al que tiene el derecho, en este caso intelectual. Ellos lo que tienen es el derecho de comercialización. En lo que es propiedad intelectual hay varios, ¿no? Y una de las partes que no perdemos es el derecho de paternidad del software. Y lo mismo sucede con lo que son los componentes COS, ¿no? Entonces, cuando nosotros realizamos modificaciones, como a veces suelen hacer algunos, porque hay algunos componentes que vienen en formato como PHP para hacer algunas cosas, ¿no? Como módulos, a veces hacen modificaciones, eso pueden caer a penalidades, porque estamos modificando en este caso una patente que pertenece en este caso a un vendedor que es propietario en este caso de los derechos de propiedad intelectual.
Dice, están disponibles en forma de múltiples copias, ¿no? Y todas idénticas entre sí. Cuando compran un componente, ustedes prácticamente no compran el componente, sino lo que compran es la licencia de ese componente, ¿no? Generalmente cuando compramos un software, lo que nos sale caro no es el software, ¿no? El medio físico donde viene, sino es la licencia del componente. Su código no puede ser modificado por el usuario, que es generalmente lo que debería ser, pero cuando aparecieron componentes basados en PHP, las primeras versiones, el gran problema era que en PHP se puede visualizar el código, ¿no? Y las nuevas versiones, ya normal en PHP, ustedes pueden tener código encriptado. Entonces ahora sí se puede hacer, en este caso, vender componentes por la seguridad. Generalmente en PHP, cuando ustedes abren el archivo, ¿han visto un código en PHP? ¿No? Abren el archivo y pueden leer toda la información. Sí, ¿no? Si ustedes venden eso a una empresa, la empresa va a tener el código fuente, va a visualizar todo su algoritmo, toda su lógica, ¿no? Y eso no es bueno. Por eso PHP tiene una forma de encriptar toda la información. Ustedes pueden ver el código fuente, abren y ven todo encriptado, el código fuente. Entonces, cuando se ejecuta, es el propio, en este caso, PHP, el compilador que trabaja, que se encarga de desencriptar y en ese instante de ejecutar. Entonces, es la forma como se protege, ¿no? Pero generalmente los componentes se deben proveer para que el usuario no pueda realizar modificaciones. A ver, se nos acabó el tiempo, por lo menos vamos a llegar a lo que es ingeniería basada en componentes, ¿ya? Recién acá empieza. Vamos a ver esto nada más, ¿ya? Simplemente. En la ingeniería de software basada en componentes, ¿ya? Como ya habrán visto en todo lo anterior es solamente componentes, el desarrollo de una solución de software se percibe, dice, como un trabajo de adaptación y composición a partir de los componentes. Ese es el objetivo de la ingeniería de software basada en componentes. Es la adaptación, ¿no? Y la composición de una solución basada en componentes. Y esos componentes pueden tener diferentes tipos de orígenes. Pueden ser desarrollados para uso genérico, comprados o desarrollados a medida, ¿no? A eso es lo que se conoce como la ingeniería de software basada en componentes, o CBSE, ya que son las siglas en este caso. Ha sido reconocido como una nueva subdisciplina de la ingeniería de software, ¿ya? Esto no es que a alguien se le ocurrió, esto ya forma parte de una disciplina de la ingeniería de software. El diseño basado en componentes o la ingeniería basada en componentes es una subdisciplina de la ingeniería de software. Y básicamente tiene estos tres objetivos, ¿ya? Desarrollar sistemas a partir de componentes ya construidos. Desarrollar componentes como entidades reusables. Y también mantener y evolucionar sistemas a partir de la adaptación y el reemplazo de sus componentes. En la ingeniería de software basada en componentes, nosotros aprendemos a desarrollar sistemas a partir de componentes ya construidos. Generamos nuevos sistemas a base de eso. Pero también tenemos, gracias a esto, la posibilidad de saber cómo desarrollar componentes para que sean reutilizables por otros sistemas. O mejor dicho, generar componentes de tipo COS que ustedes puedan, en este caso, comercializar, ¿no? Y también podemos, en este caso, evolucionar y mantener sistemas, ¿no? Y adaptarlo y reemplazar componentes. Entonces son tres objetivos que la ingeniería de software basada en componentes busca, ¿no? Y una de las cosas importantes acá es la reutilización, ¿no? Sistemas informáticos complejos y de alta calidad deben ser desarrollados en periodos de tiempo muy costosos. Para reducir el tiempo de desarrollo y poder garantizar la calidad hay que emplear necesariamente lo que es la reutilización. Ahora, la ingeniería de software basada en componentes es un proceso de desarrollo de software que se centra en el diseño y construcción utilizando componentes de software reutilizables. Es por eso que esto se usa hoy día bastante para desarrollo de software, porque justamente nos acelera, ¿no?, el proceso de desarrollo, nos acorta el tiempo, ¿no? Como ya tenemos componentes probados, ¿ve? Ya han sido probados, validados sus métodos, han sido validados internamente como componentes autocontenidos. Lo único que tenemos que respetar de ese componente vienen a ser sus requisitos, ¿no?, y la forma de interoperabilidad. Entonces esos componentes los podemos utilizar nuevamente. Es como si ustedes le dijeran a ustedes construyan un automóvil, ¿no? Y el automóvil es como lo que hoy día usamos, por ejemplo, hace años, ¿no? Seguramente hace 15 años, por ejemplo, las computadoras cuando se ensamblaban eran un dolor de cabeza, los que ensamblaban computadoras.
porque todo se colocaba, aunque era ya basado en componentes, colocaban su tarjeta IDE para el disco duro, su tarjeta en este caso de entrada y salida, sus puertos en este caso el serial para la impresora, ¿no? Colocaban el disco duro, la tarjeta de video, ¿no? Era basado en componentes. Entonces yo ya no tenía que en este caso probar cada uno de los componentes, lo único que tenía que buscar qué cosa era, compatibilidad, ¿no? Que haya compatibilidad en este caso entre el hardware que estoy instalando, que es generalmente era la mainboard, ¿no? Y los componentes que estoy en este caso insertando, para que pueda trabajar en conjunto con un nuevo componente. Pero justamente, ¿por qué permitía en este caso ensamblar rápidamente? Porque los componentes se podían también, en este caso ya habían sido diseñadas, ¿no? Y podíamos reutilizarlo, ¿no? Pueden sacar ustedes la memoria de esta máquina y colocarlo en otra máquina. Puedo reutilizar los componentes, ¿no? Hay creo que laptops también que permiten ensamblar, ¿no? Le venden simplemente la cáscara y ustedes ensamblan su laptop porque está basada en componentes. Y creo que Dell tiene ese servicio, ¿no? Entren a la página de Dell y ustedes construyen su propia laptop. Su propia laptop, dice, ¿qué color quiero? ¿No? Tal color. ¿Qué tipo de pantalla? Le dicen 17, 18, 15 pulgadas, 14 pulgadas, ¿no? ¿Qué tipo? ¿No? ¿Con qué calidad? ¿Cuánto de disco duro? ¿Cuánto de memoria? ¿Cuántos puertos? Y Dell les ensambla una computadora de acuerdo a sus características, ¿no? Y eso lo pueden hacer hoy día porque tiene todo un proceso basado en lo que son componentes. Claro que son componentes de tipo hardware, pero lo mismo sucede en este caso en la parte de software. Construimos software a través de componentes. Entonces, el gran problema que tenemos en el diseño basado en componentes es que los componentes que se van a desarrollar tienen que estar pensados en la reutilización. ¿Ya? Ese es un criterio muy importante acá, la reutilización del componente. Cuando ustedes hacen un componente, están pensando en que ese componente va a ser reusable en otro sistema. Y para que sea reusable, tiene que mantener esa característica. Autocontenido, que sea independiente, que tenga requisitos de funcionamiento.